el contexto nacional de los derechos humanos como conceptos básicos, en el contexto mexicano el avance en el tema de los derechos humanos es algo que se puede comprender de muchas maneras. Una de ellas es si se analizan los documentos base de la organización jurídica y política de la nación, es decir, algunas de las diversas constituciones promulgadas a lo largo de la historia. En este sentido se hace oportuno aportar una definición de lo que es una constitución. Una constitución es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política según definición de la Real Academia Española de la Lengua. En el caso de nuestra Carta Magna es precisamente un órgano rector del Estado, las instituciones y las reglas de convivencia social pacífica entre los mexicanos. Partiendo de esta definición básica, se analizan las aportaciones de las siguientes constituciones. En la Constitución de 1857, esta constitución surge en las primeras décadas después de que México lograra su independencia. El Congreso Constituyente fue convocado el 16 de octubre de 1855, iniciando sus trabajos el 14 de febrero de 1856, con el fin de constituir a la nación bajo la forma de república democrática, representativa y popular. Como resultado surgió la Constitución de 1857, que tuvo un peso muy importante en la dirección y construcción de este nuevo Estado. Algunos de los aspectos trascendentales de esta Constitución, sobre todo en materia de derechos humanos, son los siguientes. Reafirmaba decisiones políticas fundamentales de la Constitución Federal de 1824. Reforma de las relaciones Estado-Iglesia, se prohibió que los eclesiásticos fueran diputados e introdujo cambios a los fueros y privilegios de las corporaciones religiosas. Otorgó facultades más amplias al poder legislativo. Construyó, construyó un sistema de defensa de la Constitución para evitar el caudillismo. Las decisiones políticas fundamentales contenidas en ella permanecen vigentes hasta el día de hoy. Fueron República de Derechos del Hombre, democracia representativa, federalismo y el concepto de la Constitución como norma suprema del orden político-social. Reflejaba con claridad la filosofía política de la acción política del liberalismo mexicano al reconocer los derechos y las libertades públicas de los ciudadanos, recordando que en ese entonces las mujeres no eran consideradas como tales. Limitaba el ejercicio de los poderes públicos y reconocía la preeminencia del poder del Estado como organización de los ciudadanos sobre cualquier otra corporación. Introdujo un complejo mecanismo de defensa extraordinario de la Constitución ante peligros de gran magnitud, abriendo la posibilidad de la suspensión de los derechos individuales y el otorgamiento de poderes extraordinarios al presidente de la República, que en ambos casos debían ser aprobados por el Congreso de la Unión. Y por el otro lado, la defensa militar del orden constitucional desde los estados de la Federación a través de lo que se denominaba la Guardia Nacional, que se organizaba a cada uno de ellos bajo el mando de los gobernadores. No logró incorporar los derechos sociales, sin embargo fue el punto de referencia de la Constitución vigente que se logró la inclusión de estos derechos. La Constitución de 1917, después de 6 años de guerra interna, que comenzó con las reivindicaciones de obreros, a la que se sumaron las de los campesinos y las de sectores de la población que buscaban fortalecer la democracia incipiente ante un gobierno dictatorial en los hechos. El 19 de septiembre de 1916, el presidente Venustiano Carranza lanzó la convocatoria para elegir a los diputados del Congreso Constituyente, el cual se instaló en la ciudad de Querétaro el 10 de diciembre en el Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, con la participación de los representantes de 28 estados y del Distrito Federal, ya que Campeche, Quintana Roo y Baja California Sur no eran entidades federativas, sino territorios dependientes del gobierno federal. Sesionaron hasta el 31 de enero para redactar la última de las constituciones
que la Carta Magna que nos rige actualmente, que vio la luz del 5 de febrero de 1917. Esta constitución se dio en el contexto posterior a la Revolución Mexicana. El país vivía una situación de fuertes demandas sociales y desafíos que había dejado el movimiento armado, por lo que uno de los principales logros de este documento fue haber plasmado derechos económicos y sociales. Esta constitución aglutinó los principios políticos fundamentales de la Constitución de 1857 que correspondían al Estado liberal de derecho, protección de derechos de la persona en su carácter individual, el principio de la soberanía nacional, la división de poderes y el sistema federal. Algunos de los aspectos trascendentales de esta Constitución en materia de derechos humanos son los siguientes. Se trata de una constitución primigenia, la formulación detallada de derechos sociales de los trabajadores del campo y asalariados de las ciudades. Reconoce el derecho de la propiedad, consagra garantías, las garantías individuales, establece los derechos sociales, que es uno de los aspectos más notorios a que hace esta constitución pionera en la materia: derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, derecho de un medio ambiente adecuado, derecho a viviendas dignas, derecho de las niñas y niños a satisfacer sus necesidades básicas, las bases de la reforma agraria y el desarrollo rural, derecho al trabajo digno. Asimismo, plasma derechos políticos. En este sentido, cabe destacar que la Constitución no otorgó derechos políticos a las mujeres, por lo tanto, tampoco la plena igualdad entre el hombre y la mujer tendrían que pasar varias décadas para que ello se diera. La reforma constitucional de 1974, como bien se señaló, la Constitución de 1917 reconoció la igualdad de hombres y mujeres en algunos aspectos laborales, como fue el estipular que el salario debería ser igual por igual trabajo realizado, sin importar el sexo de las personas. Sin embargo, imponía restricciones para trabajar en determinados turnos y realizar horas extras de trabajo por parte de las mujeres. Por ejemplo, el artículo 123 de la Constitución, en su texto original, señalaba la importancia del salario para cubrir las necesidades de los jefes de familia. Asimismo, no se consideraba el ejercicio de derechos políticos por parte de las mujeres. Por tal razón, en el año de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas promovió una reforma al artículo 34 constitucional con el fin de que la mujer ejerciera estos derechos y para que tuviera capacidad para votar y ser votada. Sin embargo, esta reforma no pudo ser concretada. Años después, en 1947, el presidente Miguel Alemán promulgó la reforma al artículo 115, en la que se otorgó a las mujeres el derecho para votar y ser votadas, esto en el ámbito de las elecciones municipales, por lo que no fue un derecho al voto completo. Fue hasta en el año de 1953 cuando el presidente de la República en turno, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó el decreto que reformó el artículo 34 constitucional, en el que se otorgó la ciudadanía mexicana tanto a mujeres como a hombres. A partir del año de 1974, un amplio esfuerzo legislativo que se ha extendido hasta la actualidad, con el fin de adecuar los ordenamientos jurídicos a las necesidades que enfrenta la mujer mexicana y los avances a nivel internacional que se iban teniendo respecto a los derechos de las mujeres, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema interamericano. De esta manera fueron reformados en ese año los artículos el número 4, el 30 y el 123. Artículo 4 o cuarto, se establece la igualdad del varón y de la mujer ante la ley. Artículo 30, se concedió el derecho a la mujer para tramitar la nacionalidad mexicana a su esposo en caso de que se casara con un extranjero. Artículo 123, reforma los apartados A y B que permite ampliar a las mujeres el acceso al trabajo, así como medidas en las condiciones laborales de las mujeres en el embarazo, con el objetivo de proteger el producto de la concepción y establecer las condiciones de un mejor desarrollo de la unidad familiar. La reforma constitucional en el año 2011, 10 de junio de 2011, desde su promulgación en 1917 hasta la actualidad, se
hasta la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada en múltiples ocasiones, lo que ha producido modificaciones en sus 136 artículos. En el año 2011 el país dio un importante cambio al adecuar su principal documento jurídico a las exigencias y avances del derecho internacional de los derechos humanos. Dicha reforma es muy importante ya que implica transformaciones de fondo en la manera en que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben llevar a cabo sus planes, programas y acciones de gobierno. Lo anterior ha representado un momento y etapa memorable en el avance de los derechos humanos en México, como lo indica Ciro Murayama, un autor en el año 2014. La reforma en materia de derechos humanos, aprobada el 10 de junio de 2011, significa un cambio tan positivo como profundo en el funcionamiento del Estado mexicano y que permee en todos los poderes estatales, a los tres órdenes de gobierno y a los organismos autónomos constitucionales. Esta reforma sucede en dos contextos importantes. Por un lado, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que el Estado mexicano ha adquirido al ratificar tratados internacionales, y por el otro, los señalamientos por violaciones a los derechos humanos que se han suscitado en el país. Para el proceso de reforma constitucional en materia de derechos humanos se efectuaron como comento, reuniones con organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en derechos humanos. La negociación política de la reforma en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tuvo lugar durante casi todo el año de 2010. Después continuó el proceso legislativo para su aprobación, que culminó con la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011. La reforma trajo consigo cambios importantes que se pueden sintetizar en los siguientes. Modifica el concepto y título del capítulo de garantías individuales por el de los derechos humanos y sus garantías, adecuando el término y el concepto dentro del contexto del derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos se reconocen, no se otorgan. Se reconocen los derechos humanos de todas las personas en territorio nacional. Las normas relativas a derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y los tratados internacionales. Se incorpora el principio que señala que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja a la persona, principio pro persona. Se especifican las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos: respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos. Estas obligaciones deben de cumplirse bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Incorpora la educación en derechos humanos como parte de la obligación del Estado. Determina la prohibición de la discriminación por causa de preferencias sexuales, en lugar de decir únicamente preferencias, lo cual era ambiguo y podía generar confusión. Se otorga rango constitucional al asilo para toda persona que sea perseguida por motivos políticos, y se reconoce de la misma forma el derecho de refugio para toda persona por razones de carácter humanitario. Se establece que el respeto a los derechos humanos es una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación, para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Se establecen medidas adicionales ante una suspensión de derechos humanos en el lugar y tiempo determinados, un lugar y tiempo determinados. Se modifica el artículo 33 constitucional para efecto de modular la facultad del presidente de la República para hacer abandonar el territorio nacional a las personas extranjeras, que señala que se debe respetar la previa audiencia y la expulsión solamente procede en los términos que señale la ley, siempre que siga el procedimiento que la misma ley establezca. Asimismo, plantea una serie de modificaciones respecto a las facultades de la Comisión Nacional, este, el órgano encargado de velar también por los derechos humanos, o sea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como se puede también platicar, esta reforma constitucional en materia de derechos humanos implica una forma distinta de establecer relaciones entre el Estado y la sociedad, así como una forma distinta de visualizar, interpretar y aplicar los derechos humanos en México.
Para, para los que son servidores públicos representa un compromiso de conocerla, comprender que el actuar en la función pública debe de estar sustentando los principios y obligaciones que emanan de ella, poniendo en el centro de la actividad pública el ejercicio libre de los derechos de las personas y el reconocimiento de su dignidad. Conocer la historia de los derechos humanos es conocer las luchas que la sociedad ha tenido a lo largo del tiempo para lograr un pleno reconocimiento de sus derechos, es ver la historia como un proceso dinámico, no estático, no hay una meta absoluta en el tema de derechos humanos, aún queda mucho camino por recorrer, existen derechos de grupos específicos que no están siendo atendidos y peor aún que están siendo atropellados. Si bien un paso importante que se debe analizar como los derechos fundamentales han quedado plasmados en documentos internacionales que México ha adoptado e incorporado en su constitución, no debe perderse de vista que la vigencia y pleno reconocimiento de estos derechos se da en el día a día cuando se redacta una ley, cuando se elabora un programa de política pública, cuando se brinda atención a una persona usuaria de los servicios en cualquier dependencia. Es ahí cuando los derechos humanos dejan de ser un estricto plasmado en leyes y tratados para convertirse en una realidad visible para todas las personas. Bueno, gracias y muy buenas noches.